Muy buenos días, amigos y amigas de Voces Azuayas. Estamos este jueves de este programa. Queremos el día de hoy compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen mucho de coyuntural, pero además mucha trascendencia para lo que significa una nueva forma, uno de los recursos más importantes que tenemos, que es el agua. El día de hoy quisiéramos compartir con ustedes algunas reflexiones justamente acerca de lo que significan estos conceptos más o menos nuevos, que son el de la alimentaria y su relación con este elemento vital que es el recurso hídrico. La base de la seguridad alimentaria en el acceso, es el acceso a una alimentación saludable y a una nutrición óptima. El acceso a los alimentos está estrechamente relacionado con el suministro de agua que podamos tener en las diferentes localidades, y hay efectivamente la necesidad de cuidar aquellas fuentes, aquellos espacios en donde se produce la recarga hídrica, y es por esto que la seguridad alimentaria depende fundamentalmente del sistema de acceso y de distribución que podamos tener del agua. El agua tiene aquí otro de los componentes vitales, la garantía de permitir que se genere una agricultura que no solamente provea adecuadamente de alimentos, sino que asegure, sí, la alimentación de manera equitativa, justa en la población. En el contexto del crecimiento demográfico vemos cómo efectivamente el aumento de la competencia por el agua dulce es cada vez mayor, y esto paralelamente se viene desarrollando frente a los problemas ambientales que vivimos, el cambio climático, los problemas de sequías o de inundaciones. El agua para la alimentación sigue siendo un tema fundamental que no puede seguirse abordando con un enfoque sectorial estrecho. Mientras que la población mundial aumenta rápidamente, justamente el acceso al agua disminuye, el agua dulce en el mundo para consumo humano disminuye, pero también para el consumo agrícola, para el consumo industrial y para otros, ¿sí? Se ha sextuplicado la demanda que tenemos del uso del recurso hídrico. Para alimentar al rápido crecimiento de esta población, la producción de alimento tendrá que duplicarse también. Por lo tanto, necesitamos más agua aún y tierra de cultivo disponible, siendo este, ¿no es cierto?, un tema complejo, urgente, estratégico. Por otro lado, además, todos los problemas que enfrentamos con una visión del mundo extractivista, ¿sí?, que nos hace pensar que la solución a los problemas no solo económicos, pero también productivos, están en actividades como la minería. El contexto del día de hoy es importantísimo justamente para hablar de este tema de la seguridad alimentaria, porque el 7 de febrero, el día domingo pasado, en las urnas de nuestro cantón, la gente votó un 80% a favor de la defensa del agua en Cuenca. ¿Sí? Es una decisión trascendental, es un hito histórico que exige que tengamos otra calidad de relación con la naturaleza, otros estilos de vida, alternativas económicas y productivas diferentes al extractivismo, y más aún, respetar aquellas zonas en donde se produce, ¿sí?, el recurso hídrico, dejando la naturaleza preservada para esta seguridad y permitiendo que estos proyectos extractivistas o la actividad minera se realice en otros lados en donde no se ponga en riesgo el recurso vital. Nosotros agradecemos inmensamente la votación mayoritaria a favor del sí en la consulta popular, a la población, a cada organización, a cada ser humano, hombre y mujer, que en este cantón dio su voto por el sí y nos permitió garantizar que las autoridades tomen decisiones trascendentales en este sentido. Bienvenidos a este programa. Margarita, tenemos dos invitados muy importantes que quisiéramos que les presentes a nuestros acompañantes de este día y comencemos el diálogo. Bienvenidos y bienvenidos. Buenos días con todos y todas quienes nos escuchan esta mañana aquí en este programa de Derechos Urbanos en Voces Azuayas. Gracias, Anita Cecilia, por tu presentación. Pues no se diga más, el tema de la ruralidad hoy más que nunca toma y recobra la importancia que debe,
dentro de este marco y de este contexto de la soberanía alimentaria y sobre todo de lo que está sucediendo en las elecciones, en la coyuntura política de nuestro país. Efectivamente, tenemos dos invitados especiales el día de hoy. Se trata de Francisco Enríquez y Diego Martínez. Francisco Enríquez es economista, graduado en la Universidad Central del Ecuador, máster en desarrollo local en la Universidad Complutense de Madrid, Centro Universitario Villanueva, España, diplomado en gobernanza de la cooperación transfronteriza, el Colegio de la Frontera Norte, México, con estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Flaxo. Desde 2013 es investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Ecuador y es editor de una serie de territorios en debate del CONGOPE, Ayala e Incidencia Pública. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí, por aceptar la invitación y para este diálogo que espero que sea interesante para quienes nos están escuchando esta mañana. Por otro lado, nos acompaña Diego Martínez Godoy. Él es profesor investigador de la Flaxo en Ecuador y profesor de la Universidad San Francisco en Quito. Experto en desarrollo territorial, planificación urbana y rural. Ha sido consultor para el Banco Mundial y otras entidades internacionales y es autor de algunos libros y artículos en revistas internacionales. Muchísimas gracias, Diego, por compartir sus conocimientos, sus experiencias y hoy por traernos esos conocimientos, pues valga la redundancia, para compartir entre quienes nos escuchan en voces azuayas. Este programa es justamente para poder comunicarnos con la ciudadanía, hacer conocer cuáles son las posturas desde los diferentes aspectos. Sin duda, la soberanía alimentaria está ligada con la ruralidad y la ruralidad hoy toma un hito, ha sido un hito en el contexto de la política actual y pues nos obliga a hablar sobre aquello. Bienvenido, Francisco y Diego, pues les doy el espacio a ustedes para iniciar este diálogo. Francisco. Buenos días, Margarita, Ana Cecilia, muchas gracias por esta invitación. Qué gusto tener la posibilidad de compartir con la ciudad de Cuenca y los ciudadanos de Cuenca nuestras reflexiones. Bueno, me parece que estamos en una coyuntura electoral y esa coyuntura electoral ha dado lugar a unos resultados sorprendentes que precisamente se vinculan a los temas que estamos planteando como discusión. A mí me da la impresión de que los dos candidatos protagonistas durante el proceso electoral, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, tuvieron un discurso bastante enfatizado en lo que tiene que ver con los aspectos económicos y además es un discurso muy polarizado, un discurso entre el antineoliberalismo y el podríamos decir, chavismo, correísmo, no sé, este concepto, digamos, que involucra una tendencia en América Latina. Y el énfasis estuvo entonces en los temas de denunciar, digamos, que un candidato nos va a llevar a una situación de hiperinflación, de desdolarización, que vamos a reproducir la migración venezolana, y el otro candidato, en cambio, enfatizaba o se lo confrontaba con el hecho de que iba a hacer políticas de ajuste, de recorte del gasto fiscal, de privatización, de endeudamiento. Y bueno, esos han sido los temas predominantes en la campaña electoral. Y creo que los dos candidatos en gran parte dejaron de lado estos otros elementos que son una preocupación fundamental, principalmente en los jóvenes y quizás en las mentes o en los pensamientos más plurales, más heterodoxos, podríamos decir. Entonces, aspectos como el ambiente, aspectos como el género, el mismo tema del aborto, la violencia de género, por mencionar algunos, fueron aspectos que han estado casi ausentes en el debate de estos políticos, de estos dos protagonistas en la fase
electoral. Y eso precisamente lo que trajo como consecuencia son sorpresas, y estas sorpresas se expresan en los resultados electorales, en donde, por ejemplo, Andrés Arauz obtiene alrededor de un 32%, lo cual marca una tendencia de reducción de la corriente correísta, porque en las elecciones anteriores, Lenín Moreno, que representaba a esa misma expresión política, tuvo casi el 40%, tuvo el 39%, es decir, se redujo 7 puntos. Y esto empezó en el año 2014 o 2000, cuando ya Alianza País perdió las alcaldías de varias ciudades del país, principalmente Quito, Cuenca y muchas otras, ¿no? Como suelen decir, bueno, se pelearon los compadres. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que ha habido, por ejemplo, Lasso obtuvo o está por obtener alrededor de un 20% en estas elecciones, y en las elecciones del 2017 tuvo el 28%, a pesar de que ahora ha tenido el apoyo del Partido Social Cristiano. O sea, en vez de incrementar, se unió, digamos, esta tendencia de derecha, y a pesar de eso se redujo casi 8 o 9 puntos la votación. Entonces, es decir, ahí, a pesar de que se juntaron los compadres. Exactamente, ahí se juntaron. Y esto da cuenta precisamente de la ausencia de estos aspectos de la política que son fundamentales, más aún ahora que vivimos un periodo de pandemia, en donde se dice que la pandemia y el COVID es una consecuencia, una reacción de la naturaleza frente a la agresión que estamos haciendo los seres humanos, no solamente contra el planeta, contra todas las especies, sino que ahora contra nosotros mismos, ¿no? Entonces, Francisco, sí. Perdón las interrupciones, lo hago con muchísimo respeto, en el ánimo justamente de ir haciendo que este sea un diálogo ágil, lleno de inquietudes, que todo el mundo tenemos este momento en la coyuntura electoral tan, de alguna manera, sorpresiva que tenemos. Creo que no lo esperábamos de esta manera, y peor aún con lo que ha sido este recuento de votos rezagados y de situaciones poco regulares en el Consejo Nacional Electoral. Me parece muy pertinente esta contextualización que tú has hecho en la medida de qué nos espera como políticas económicas de los dos posibles, yo diría, el uno está absolutamente asegurado, el otro también ya lo han dicho así, ¿no es cierto?, de los dos finalistas a lo que es las elecciones a la segunda vuelta. Y tú has reflexionado justamente que ninguno de los dos, ¿sí?, ha planteado políticas en función de estos temas trascendentales y relevantes que, sobre todo los jóvenes, los movimientos sociales, las sociedades en movimiento demandan estos temas de derechos. Se sigue pensando únicamente en fórmulas económicas salvadoras, ¿sí? Y los dos, creo yo, los dos están viendo en la minería una como Cuencán ocupa el ojo que le puedan poner se está perdiendo la señal, yo ya no escucho. El tema del ambiente, ¿no es cierto? Y hay incluso todo, ¿está interrumpiéndose? Un poco, no, sí. Ya, me refería a lo del verdescopio, en donde los dos son muy tóxicos para el ambiente, más aún, ¿sí?, cuando estamos viviendo una emergencia sanitaria a nivel mundial que ha demostrado trascendental del desarrollo local, que es fundamental y es la única que puede dar fácil, cercana y segura, ¿no es cierto? Y no damos atención a un sector que al menos en nuestro país ha estado históricamente rezagado. En ese marco también quisiera escuchar yo la opinión de Diego. Bienvenido, Diego, a este diálogo. Y como les decía, podemos conversar fluidamente e incluso podemos complementar las ideas que tengamos. Adelante, Diego, quisiéramos seguir dialogando contigo. Muchísimas gracias. Un saludo grande a Ondas Azuayas, a Voces Azuayas, perdón, a ti, Ana Cecilia, a Margarita. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo grande a la ciudad de Cuenca y a toda la provincia de La Azuay. Un gusto también compartir aquí el espacio con
con Francisco. Bueno, muchas de las cosas que yo iba a decir, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Francisco. Lo que estamos viviendo es, yo creo que inédito en el país. Nunca antes visto hemos presenciado esta disputa voto a voto por el segundo lugar. Ahí, claro, muchos de los temas que comenta Francisco han sido abarcados por estas dos tendencias nacionales, que era el lacismo y el correísmo, pero que eran dos tendencias nacionales en el año 2017, en donde se abarcaron todos estos temas, pero desde una visión macro nacional, no desde la visión desde los territorios, desde las necesidades de los territorios, ¿no? Entonces, hay estas sorpresas electorales que yo ya lo había mencionado en alguna otra entrevista, que se debe a una subrepresentación a nivel de los sondeos en las zonas rurales. Entonces, esta subrepresentación es justamente la que trae sorpresas, esa subrepresentación de casi 3 millones de votantes aproximadamente, ¿no? Y son 3 millones de votantes a las que no les calzó ese discurso homogenizador, ese discurso en términos de macro soluciones o de fórmulas econométricas para solucionar los problemas sociales, ¿sí? Entonces, no les calzó un discurso ni del correísmo ni de la banca. Ahí les calza más este discurso que los analistas llaman la tercera vía, ese discurso más apegado hacia las problemáticas rurales, hacia las problemáticas territoriales, que sí tuvo una mirada mucho más acertada, al menos en el diagnóstico que realiza, por ejemplo, el plan de gobierno de la izquierda democrática. Hacen un diagnóstico bastante bueno sobre las realidades rurales. No hay una realidad rural, hay distintas realidades rurales. Entonces hacen un diagnóstico bastante bueno que le entregan al candidato Hervas, y el candidato Hervas, con todas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, creo que lo ha sabido comunicar bastante bien, más allá de que sea un brocolero, un agroexportador. El brócoli también tiene sus contestaciones a nivel de acaparación de recursos de agua, también tiene sus contestaciones en Cotopaxi, con disputas con ciertas comunidades campesinas. Más allá de eso, yo creo que el candidato Hervas ha sabido muy bien manejar estas problemáticas. Y luego está Pachacutic, que Pachacutic, por ejemplo, para muestra, gana en las provincias en donde están las ciudades con mayores números de votantes rurales. Arrasa Pachacutic, que es el Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo. Y si nosotros vemos y comparamos, como decía Francisco, con el año 2017 y con el 2014, el mapa electoral es casi igual. Son las mismas zonas que le dieron la espalda al correísmo en esos periodos electorales, que le dan la espalda al correísmo ahora. Pero en esos periodos le dieron la espalda al correísmo a través del lacismo, votando por el lacismo. Y ahora le dan la espalda al correísmo optando por esta nueva vía que es la de Pachacutic. Son zonas. Por ejemplo, la Amazonía es completamente ligada al voto con Pérez, que son zonas donde se ha criminalizado la protesta social, son zonas en donde el extractivismo ha hecho muchísimo daño. Y en la serranía son zonas en donde están muy afectadas, obviamente, por la alta concentración de indígenas, campesinos, de los pueblos y nacionalidades. Son zonas que están afectadas por la pobreza extrema, por los más altos índices de desnutrición crónica infantil, que tiene mucho que ver esto por cómo se trató los problemas de seguridad y soberanía alimentaria. Y son zonas que también están afectadas por la minería, ¿no? Entonces, estas zonas le dan la espalda. Perdón, Diego. Es decir, me disculpa la interrupción, claro. Son zonas que los otros candidatos no han considerado para sus propuestas de campaña. Exactamente, al menos no consideran los problemas a nivel territorial, piensan que los problemas se los puede tratar de una manera muy homogénea, ¿no? Entonces no consideran los verdaderos problemas que estas zonas tienen y tampoco dan respuestas. Lo que estamos diciendo, Diego, es consideran los problemas de una manera macro, general,
desde el centralismo. Y ese es uno de los males que nos ha aquejado a la provincia de la Suay históricamente desde que somos república. Vivimos 200 años y este año estamos celebrando la independencia, ¿no es cierto?, el bicentenario, ¿sí? Y resulta que lo que ha sido terrible para los azuayos es justamente esa visión centralista que desde el Estado resuelve, legisla, regula, impone y respeta. La consulta por el agua en Cuenca es una demostración de que los cuencanos no estamos dispuestos a doblegarnos nunca más al centralismo. ¿Qué podemos hacer? Exactamente, y tienen una larga trayectoria a nivel de grandes experiencias que han sido manejadas desde los niveles intermedios de gobierno, experiencias de reactivación de la agricultura, experiencias de acceso a los mercados locales por parte de los pequeños productores, experiencias exitosas en torno a los ejes de vialidad, experiencias exitosas en torno a la diversificación de actividades económicas en el medio rural. Entonces yo creo que la SUAY es un ejemplo a seguir en el país de cómo se tienen que tratar y cómo se tienen que abordar estos problemas que son fundamentales y que no tienen que ser tratados nuevamente desde el centralismo. Entonces el centralismo, el sectorialismo son cosas que ya fracasaron y que hay otras soluciones y esa es una parte fundamental de la campaña electoral que sigue ahora y que tienen que tomar en cuenta los candidatos que van al balotaje, ¿no? Entonces, los mapas electorales muestran esta división a nivel del país, pero el escenario en segunda vuelta se vuelve sumamente complejo porque aquí hubieron candidatos, por ejemplo, nuevamente hablando de la candidatura de Yacu Pérez, sin ser partidario de Pachacutic ni nada menos, que recorrieron los territorios y sobre todo los territorios rurales, tratando de comprender los problemas específicos de cada una de las zonas, no tratando de homogenizar los discursos. Entonces ahí calzaban otros discursos, otras vías. Ya no calzaban los discursos macronacionales, como dice Ana Cecilia, los discursos del correísmo y del lacismo, que tienen las respuestas siempre desde el escritorio. Ese es un poco el análisis. ¿Qué tal si Francisco nos... Sí, yo quisiera añadir algo en relación precisamente al tema del centralismo. Yo creo que también luego de la aprobación de la Constitución en el año 2008, en donde se planteó un modelo de organización del Estado en el territorio que puso mucho énfasis en la necesidad de crear regiones que no se han llegado a crear luego de 13 años de vigencia de esa Constitución, da cuenta del fracaso de ese modelo porque no ha funcionado. Y lo que tenemos ahora es precisamente gobiernos locales y gobiernos provinciales, juntas parroquiales, muy débiles y muy inscritas en un modelo que más bien es lo que se ha afianzado durante estos 14 años, un modelo centralista, que como tú bien dices, Ana Cecilia, ha estado vigente desde siempre. O sea, no olvidemos que el Ecuador se formó sobre la base de 3 departamentos y el Estado central permanentemente trató de disolver esos departamentos y por eso antepuso las provincias como una forma de dividir más el territorio. Y eso se ha ido consolidando, digamos, durante todo este periodo y existe un fuerte centralismo. Este centralismo se expresa en mucho en lo que decía Diego, en esta política sectorial. Y la política minera es una política sectorial que no mira sino las necesidades del Estado central, mira la macroeconomía, mira los grandes indicadores y en función de eso decide intervenir un territorio y empieza a explotar. Y no ve lo territorial, no ve que precisamente en el caso de Cuenca, estas empresas mineras son empresas que están afectando la posibilidad de un recurso básico para la sobrevivencia de Cuenca y de la provincia, precisamente que está contenida ahí en el Cajas, ¿no es cierto? Porque tiene esta visión sectorial. Y los gobiernos locales fueron convertidos, han sido siempre mucho, aunque ha habido autonomía, pero mucho más en este último periodo, en hacedores de lo que dice el centralismo. O sea, no han tenido tanta autonomía, más bien han perdido autonomía. Cuando uno ve los datos, es cierto que ahora o durante el periodo correísta, los municipios tenían una participación en el gasto mayor en el PIB con respecto a lo que fue antes del correísmo. Pero ese gasto mayor está dado fundamentalmente para hacer las cosas que el sectorialismo define. Entonces no hay autonomía real de parte de los gobiernos locales. Entonces, en ese sentido,
este tema del regionalismo, del sectorialismo, este tema del centralismo y la necesidad de descentralizar el Estado, es un tema que tiene que estar ahora latente, presente, más aún cuando, como decía antes, el modelo de organización del Estado en el territorio fracasó. No está vigente. Francisco, justamente en Cuenca, al celebrar los 200 años de emancipación, entre comillas, el foro se creó, el foro de la independencia, ¿no? En el cual Ana Cecilia fue parte, y una de las aristas que se pudieron ver ahí es justamente que venimos en un estado constante de centralización, ¿no? Y que en el caso de Cuenca y de la Azuay hemos sido víctimas 200 años. Hace 100 años, cuando se cumplía los 100 años, se pedía lo mismo. Hoy continuamos exigiendo lo mismo, obviamente con una diferencia grande que es la participación ciudadana, que es las organizaciones de la sociedad civil organizadas y exigiendo, porque ninguno de nuestros gobiernos locales han sido capaces de lograr la descentralización, de pelearlo, de defenderlo, de movilizar a la gente para que podamos ser autónomos y suficientes. En algún momento le entrevistamos al general Paco Moncayo, porque él fue fue quien creó el CREA en Cuenca, ¿no? El Centro de Reconversión de la Azuay, y decía, bueno, Cuenca se ha levantado por sus propias gentes, Cuenca se ha levantado sola, pero es momento entonces ya de seguir levantándonos, pero exigir también la descentralización. Somos víctimas y la minería es justamente lo que tú dices, Francisco, producto de una centralización absoluta, y hoy con la ganancia del agua, pues empezamos a darnos cuenta que nuestra ciudad, nuestro cantón, nuestra provincia es capaz de poder tomar los caminos adecuados, en este caso pensando en el agua, pensando también en lo que es la soberanía alimentaria como un recurso para la sobrevivencia. A mí me parece un poco que lo que ha acontecido es que los dos candidatos protagonistas, tenían una lectura de la realidad y tenían respuestas a esa realidad, pero como dice ese dicho, lo que pasa es que cambiaron las preguntas y tienen respuesta para una cosa que ya es del pasado. No digo que no sea importante la política económica y la política macroeconómica, pero que hay una serie de aspectos más que los hemos mencionado que son fundamentales y no tienen respuesta a ello. Eso da lugar un poco a pensar el hecho de que la distancia entre el Estado, el gobierno nacional, los representantes, los partidos políticos, al menos estos partidos, se están distanciando el Estado cada vez más de la sociedad. Hay una distancia, hay una brecha muy grande que no nos permite hacer llegar nuestra opinión, hacer llegar nuestro criterio local hacia esos tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, ahora en ese bien, sentido, puede ser conflictivo o va a ser más conflictivo si no hay una modificación en ese funcionamiento. Seguramente va a ser más conflictivo, Francisco, porque la votación en el Azuay justamente tiene alrededor del 42% por la otra propuesta en disputa, que es el doctor Pérez. Es por una visión diferente de nuestra relación justamente con el agro, con el campo. La ciudad de Cuenca tiene una impronta muy, muy importante de la cultura, de la provisión de alimentos que hace la gente que vive alrededor de la ciudad. Y entonces es bueno decir que hay un giro importante en el modelo de desarrollo, en el modelo económico, en el modelo productivo, ¿sí? Hacia lo que significa mirar hacia el campo. La ciudad de Cuenca es una ciudad que está creciendo de manera exponencial, fuerte, ¿sí? En menos de 60 años hemos multiplicado la población por más de 10. Voy a ponerles el dato
En los años 60 la población de Cuenca era de aproximadamente 50.000 habitantes. Ahora, 60 años después, 70 años después, tenemos 600.000 habitantes. Este es otro problema gravísimo del crecimiento urbano descontrolado, ¿no es cierto?, que está justamente invadiendo las zonas que antes estaban destinadas a los cultivos. Y claro, esto provoca una situación de tensión fuerte, pero que ha sido justamente porque estábamos sometidos a un modelo de desarrollo en el cual el consumo, el mercado, la lógica de la acumulación inmediata estaba presente, ¿no es cierto? Y yo creo que los resultados, concretamente en el Azuay, son interesantes en la medida en que hay un giro de visión, un giro en la política de la gente que está mirando hacia el campo. Y ya también ahí quisiera preguntarles a ambos, comenzando por Diego, ¿cómo ve la configuración de la asamblea? ¿Sí? Cuando también allí en la asamblea hay alrededor de 27 asambleístas de Pachacuti, unos 12 de la izquierda democrática, el bloque de la alianza entre el CREO y el Partido Social Cristiano no es tan fuerte, ha disminuido, aunque sí el bloque de alianza de UNES me parece que es uno de los más fuertes. Hay una reconfiguración de las fuerzas políticas en la Asamblea. Yo personalmente creo que la SUAY va a tener una actitud de exigencia, de demanda a lo que han sido justamente estos saltos cualitativos en la política para mirar de otra manera el modelo de desarrollo. Diego, por favor, ¿qué comentario te merece el tema Sí, de la asamblea y de lo que será? totalmente acertada tu lectura, Ana Cecilia. La asamblea cambia completamente de visión, completamente de fuerzas. Creo que el correísmo en ese sentido, por un lado, no la tiene tan fácil. Y lo interesante es que también estos grupos conservadores, al estar debilitados y al estar disminuidos, tampoco pueden hacer oposición a un consenso que se puede llevar a cabo entre una alianza que ya hubo en el año 2017, que era la Alianza Pachacutic Izquierda Democrática, ¿no? Es una alianza que puede cambiar también el panorama para esta segunda vuelta y que seguramente va a cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea. Desde ahí se pueden tejer cosas muy interesantes con algunas posiciones sensatas que todavía existen en el correísmo y otras no tan sensatas. Yo creo que desde ahí se puede impulsar un proyecto que lo tiene justamente abanderado algún asambleísta del correísmo, que es una nueva ley para el desarrollo rural, que seguramente lo primero que se tiene que hacer ahí es pensar en un nuevo censo agropecuario. No tenemos datos desde hace más de 20 años, no tenemos datos para estar al tanto de cómo está nuestra realidad rural a nivel nacional y a nivel provincial y cantonal. No tenemos datos para saber en qué sentido avanzan esas desigualdades en torno al acceso a los recursos. Entonces, lo primero que se va a tener que impulsar es una ley del desarrollo rural que abarque, como en primera instancia, un nuevo censo agropecuario para reactualizar los datos. Fíjense que en más de 14 o 15 años, el Gini de tierras, la desigualdad de tierras se ha mantenido, incluso se ha aumentado un poquito más. Entonces, el acceso a la tierra por parte de campesinos y pequeños productores no ha habido una evolución positiva en ese sentido, ¿no? Como dato nada más. Después, yo creo que es una buena oportunidad para volver a retomar con fuerza este debate que mencionaba Francisco, que es el debate que tenemos que ir hacia una descentralización madura, hacia una conformación de regiones de manera madura, que el correísmo en su momento había bloqueado por intereses políticos, ¿sí? Se le debilitaba un montón de bastiones si es que daba paso hacia la regionalización del país, ¿no? Y luego yo creo que es una buena oportunidad para de una vez por todas conocer las problemáticas locales, impulsar leyes, sí, de envergadura nacional, pero con un anclaje local muy fuerte, ¿sí? No es lo mismo impulsar una ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria desde una visión macronacional que impulsar una
ley de seguridad y soberanía alimentaria, pero desde una visión local, desde la visión, desde las distintas visiones y realidades de los actores locales. No es lo mismo alimentarse en la Sierra Norte que alimentarse en el Austro, y es por eso que fracasaron los planes del desayuno escolar, los planes de provisión de alimentos, es por eso que no se logra reducir en un solo punto la desnutrición crónica infantil en más de 10 años de lucha en la misma tendencia, haciendo planes de alimentación desde el centralismo nuevamente. Entonces, la Asamblea tiene un gran rol para reformular ciertas leyes, para impulsar estas tendencias hacia la regionalización y para impulsar a los miembros del Ejecutivo a conocer de cerca las realidades locales. Entonces, hay una buena alternativa y una buena posibilidad en términos de coalición de fuerzas, ¿no? Quizás un poco hablando más de seguridad alimentaria, lo que podríamos decir es que el tema de la seguridad alimentaria es ahora un tema absolutamente ambiental, en el sentido de que los esfuerzos que ha venido haciendo la modernidad, la sociedad moderna, con respecto a elevar la productividad de los alimentos, en muchos casos ha sido contraproducente. La revolución verde que se inició en los años 60 es una revolución que incluyó una serie de aspectos aparentemente, o sí, tecnológicos, pero que dañaron la calidad de la alimentación. Y lo que comemos ahora en mucho es una alimentación contaminada, es una alimentación que desde la perspectiva del valor agregado, porque esto del valor agregado es uno de los elementos fundamentales que se propone la industrialización, es decir, tratar de que los productos naturales incorporen otros aspectos para que tengan mayor valor, pero mucho de lo que se ha incorporado en los alimentos es nocivo, es un valor agregado que ahora vamos a tener que empezar a sacarlo porque necesitamos una alimentación más sana. El valor agregado ahora deberíamos verlo desde la perspectiva de ir haciendo más naturales estos productos o que al menos no sean lesivos para la salud. Entonces tenemos que invertir el concepto del valor agregado. Y en esa medida, lo que se ha dado, digamos, es durante este periodo, estos 30, 40, 50 años, es que, por ejemplo, este incremento de la productividad, y en el caso del Ecuador es aún peor, ha significado, por ejemplo, que la productividad ha tenido un mayor incremento en todo lo que tiene que ver con la carne y menos con las frutas y menos con los productos alimenticios vegetales. Y por eso el consumo también de nuestra alimentación es predominantemente de proteína animal. Y no es que, bueno, son opciones que tienen, pero no es necesaria tanta proteína animal para alimentarnos, la leche, la carne. Es necesaria, sí, pero no en la magnitud que eso hasta dado, que se da. Qué interesante, Francisco, súper interesante, porque a que nos referimos justamente son a cambios culturales, a cambios en los estilos de vida, a la posibilidad de entender, ¿no es cierto?, que el valor de uso está por encima del valor de cambio. Sí, aunque sea un concepto marxista que ya mucha gente no lo toma en cuenta, es importante decirlo que lo que ha pasado justamente es haber incorporado ese valor agregado a través de la agroindustria. Y claro, ese es el resultado de relaciones políticas, geopolíticas, comerciales, que han determinado que nuestro país se dedique a estos grandes cultivos de algunos productos, ¿no es cierto?, que en realidad ni siquiera se quedan aquí, que tienen que ver más bien con la agroindustria. Ahí hay un tema que yo quisiera preguntarles, un tema que salió hace poco, y se decía que al Ecuador nos obligan a producir, por ejemplo, el brócoli, ¿sí?, nos obligan a producir productos, perdón la redundancia, productos que consumen muchísima agua, ¿sí? Que los países del norte, sí, no producen justamente esos alimentos porque consumen mucha agua y que más bien prefieren consumirlos comprando de otros países para evitar justamente la demanda de agua que implica, no sé las proporciones ni qué productos exactamente, pero hay un producto que puede consumir 10 veces más agua que otro producto, y claro, por esa demanda de agua, sí que es un elemento escaso y precioso, más bien lo que se hace es hacer que ciertos países dediquen su tierra a esta producción. No sé si nos pueden aclarar, Francisco, el tema de esta clase de políticas sutiles que no son visibles a la población común y corriente como nosotros. Como no, yo. Sí.
Quizás ahí no hay duda de que las mayores fuentes de agua del mundo están localizadas en estas regiones, no hay duda. Y en ese sentido, claro, hay un aprovechamiento, digamos, de ese recurso para establecer esta división del trabajo en la producción, digamos, que tú has planteado. Pero quizás ahí lo que nos falla, ¿no es cierto?, a nosotros, y es porque nos hemos inscrito y pensamos desde el norte, no pensamos desde el sur, pensamos desde el eurocentrismo, no desde nuestras potencialidades, es precisamente el hecho de que aceptamos y hemos sido muy poco creativos, porque lo que atendemos es la demanda y no vemos, hay que atender la demanda, por supuesto, pero no vemos el potencial que pueden tener nuestros productos desde otra perspectiva. Por ejemplo, las hojas de coca, ¿no? Que se cultivan ventajosamente no en el Ecuador, pero se cultivan tienen una serie de efectos. Mejor hablemos del cáñamo, hablemos de la marihuana, a ver. O sea, ahora ya se reconoce que la marihuana no solamente tiene consecuencias en la salud en términos negativos, sino que se reconoce que la marihuana tiene una serie de factores positivos en la medicina e inclusive en la medicina fundamentalmente y en otros aspectos. No soy un experto en el tema. Entonces, Lucio Gutiérrez era el único candidato que defendía el tema del cáñamo. Sí, me parece que Diego tenía algún comentario ahí. Sí, o sea, es parte de la modalidad de gestión de los grandes grupos transnacionales, multinacionales, es parte del discurso que siempre nos imponen también los multilaterales a los gobiernos de los países del tercer mundo en términos de mejorar la balanza comercial. Nosotros vemos el discurso de los candidatos. Seguramente con Lazo, Diego, seguramente con Lazo habrá TLCs y habrá profundización de esta línea de políticas. Y más grave que eso, se seguirán sobrepasando las líneas rojas, ¿no? Nosotros estamos actualmente importando papas de Holanda, 45 millones de dólares de importación en papas de Holanda, papas congeladas. Pero es parte de la modalidad de gestión de estos grandes grupos multinacionales. Hay que mejorar la balanza comercial, hay que apuntarle hacia mayores productos y commodities para la exportación. Entonces, siempre nos estamos concentrando en los productos para la exportación para lograr mejorar ese tipo de indicadores. Fíjense que todos los productos para la exportación tienen un porcentaje casi del 100% cubierto en términos de regadío, de acceso al agua. Entonces, las flores para la exportación, el porcentaje de la superficie cubierta por acceso al agua es del 100%, el brócoli para la exportación del 100%, la papaya, el mango, los productos frutícolas de exportación están cubiertos al 100% en regadío, el banano para la exportación igual, y los productos para el consumo interno están cubiertos de manera muy limitada en términos de superficie regada. El arroz al 40% de la superficie es una superficie irrigada, la papa es solamente el 26% de la superficie tiene acceso al agua. La arveja, el 18%. El maíz duro, el 8%. El maíz suave no llega al 20% de superficie con acceso al agua. Entonces, ¿hacia dónde se están yendo nuestros recursos naturales, principalmente a favorecer ese mejoramiento en términos de balanza comercial? En un país que al 93% se supone que es autosuficiente, en un país en donde todavía existe hambre, en donde todavía existe desnutrición crónica infantil, en un país en donde no se respeta la ley orgánica de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos cometiendo graves errores y nos estamos yendo en contra de la Constitución al favorecer estos recursos de agua para estos cultivos para la exportación. Muy interesante, Diego. Sí, podríamos continuar reflexionando, Francisco. Margarita, no sé si tú tienes alguna pregunta. Sí, bueno, yo estaba justamente reflexionando sobre lo que nos decía Diego y el nombre de nuestra convocatoria de hoy, que era justamente la soberanía alimentaria. Esto me hacía reflexionar un poco sobre el consumo de agua en la ciudad de Cuenca y la necesidad justamente ahora
de hacer hincapié en esa protección de este recurso, ¿no? Se vienen algunos temas jurídicos, legales para la defensa del agua, puesto que el CNE quiere darle una vuelta al tema de descifrar el porcentaje de personas que votaron a favor del agua, a favor de la vida, con respecto a los votantes totales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que como ciudadanos tenemos que estar pendientes, porque justamente lo que decía Diego, el agua se va hasta ciertos sectores donde es utilizado para la producción de productos que son para exportación. Es urgente y urge pues mejorar esta calidad de consumo del agua que vaya directamente a la producción de productos para que dinamice consumo. el desarrollo rural. Uh-huh. Sí, en interno conversamos con Diego sobre un tema que me parece interesante, que es justamente que hubo ya una propuesta al respecto de fortalecer la producción de las comunidades, ¿no? Y creo que habría que buscar por ahí la solución para fortalecer esta modalidad en lo rural, ¿no? ¿Cómo creen ustedes, Diego y Francisco, que se podría fortalecer la producción en las comunidades rurales de tal suerte que puedan crecer económicamente y a su vez producir alimentos sanos para llevarlos a las ciudades? Un aspecto importante en eso es que, volviendo a lo del centralismo y la descentralización, es que, por ejemplo, la descentralización en la primera fase, que fue antes de Correa, tuvo un énfasis bastante municipalista, es decir, en alguna medida se fragmentó más el territorio en vista de que los gobiernos provinciales, por ejemplo, tienen mucha debilidad por las competencias que tienen y también por los recursos escasos que son asignados a los mismos. Y en ese sentido, entonces el desarrollo local estaba más concebido desde el municipio y esa fragmentación, o sea, al existir 221 municipios en el Ecuador, que muchos son absolutamente desproporcionados en el sentido de que son muy pequeños, hay municipios que tienen 5,000 o un poco más de habitantes y que resulta difícil establecer un modelo de desarrollo para una población tan pequeña y a veces desconectada también, y más que nada fragmentada. Entonces, creo que uno de los aspectos que hay que superar, digamos, es esta fragmentación territorial que impide un desarrollo territorial que requiere que el territorio sea pensado de una manera más agregada, podríamos decir. Creo que las mancomunidades de municipios es un aspecto fundamental que debería implementarse. El otro elemento es que cada vez más, y eso hemos visto en estas elecciones también, al sintonizar una parte buena de la población con estos temas nuevos que hemos planteado, está el tema del consumo, está el tema de la buena alimentación. Y en esa perspectiva, creo que hay un potencial. Lo que deberíamos es explorar una mayor posibilidad de asociatividad entre los pobladores urbanos y los productores del campo a fin de evitar, digamos, la serie de cadenas de comerciantes que hay y que hacen que los productos pierdan valor, o pierdan más bien, se incrementen mucho los precios, pasen por muchas manos. Y creo que hay experiencias al respecto, aunque son muy marginales, de acuerdos de pobladores urbanos con productores agropecuarios, y que son acuerdos muy interesantes. Hay algunos casos pequeños en el Ecuador, y ahí creo que podrían tener un rol también importante los municipios, los gobiernos provinciales, las juntas parroquiales, pero debería propiciarse tipos de modelos de desarrollo, Hemos visto ahora en estos momentos de pandemia que la gente, por falta de
la gente del campo, ¿no? La gente rural que produce los alimentos que nos traen hacia las ciudades, han tenido que salir hacia los carreteros a vender sus productos, porque no hay un sistema justamente de los gobiernos locales que les permita como comunidades ofrecer sus productos en sus comunidades, y también la falta de, creería yo, de carreteras que faciliten el ingreso y la salida de los alimentos. Entonces, es contradictorio que en las ciudades hagan falta alimentos o que los alimentos estén muy caros, mientras que en el campo la gente se vea obligada a sacar sus alimentos hacia los carreteros. Tiene que haber y tiene que producirse una serie de articulaciones, ¿no es cierto?, que como tú dices, tienen que darse dentro de los GATS, que no sean tan pequeños, sino que se conformen las mancomunidades. Diego, ¿qué opinas? No solamente articulaciones en torno a la contracción del espacio que generan los nuevos ejes de vialidad, sino que ahora es fundamental pensar en las articulaciones virtuales, en el rol de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para vincular campo y ciudad. Ahí yo creo que tienen un rol fundamental no solo los gobiernos locales para generar sistemas de conectividad virtual, sino también las nuevas estrategias de comercialización que se dan alrededor de estas nuevas tecnologías de información y la comunicación, en donde un rol fundamental es el de los jóvenes rurales. Los jóvenes rurales que dejan todos los días los territorios rurales para ir a territorios urbanos, que dejan todos los días, que aumentan todos los días esos flujos de migración porque no tienen oportunidades en el campo. Entonces, ahí hay oportunidades, pensándolo desde las NTIC, para dinamizar el empleo, para dotar de capacidades a los jóvenes, y yo creo que ahí también tienen que estar involucrados los centros de formación técnica, las universidades locales, para generar y profesionalizar este tipo de actividades de comercialización a través de las nuevas tecnologías, a través del Internet, las redes sociales. Nosotros vimos muchas iniciativas que salieron a la luz en pandemia, pero iniciativas en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, iniciativas como innovación social por parte de los jóvenes para comercializar estos alimentos, para generar redes de comercialización de alimentos de manera directa, pensando en los circuitos cortos de comercialización, usando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ahí los territorios rurales ya se vuelven atractivos en torno a el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero lo principal para repensar el desarrollo rural, para repensar en términos de desarrollo territorial en estas zonas, vuelvo y repito, todavía hay una altísima conflictividad que pasa por esta extrema concentración de los recursos, del recurso tierra sobre todo. Si nosotros, yo creo, Diego, que efectivamente sí, lo que tú planteas es... yo diría revolucionario. Tal vez necesitemos una verdadera reforma agraria que no lo hemos tenido en este país, pero eso es complejo en las condiciones en las que política e ideológicamente... Nosotros podemos ponernos a pensar en un montón de alternativas interesantes que hay, pero si no hay tierra, no hay alimento. Y la concentración del recurso tierra en este país llega al 0.8, o sea, casi una concentración perfecta. O sea, no hay repartición, no hay acceso igualitario a la tierra, hay una concentración casi perfecta. Nos acercamos al 1 del índice de Gini de tierras, o sea, estamos hablando en el aire. Cuando el candidato Pérez mencionaba que va a crear empleo en las parcelas y en las agriculturas familiares a través de dotación de insumos para la agricultura, bueno, ¿y en qué tierras? Si la mayoría de campesinos indígenas se encuentran produciendo en tierras desgastadas, en tierras en las laderas, en tierras improductivas, en pequeñas parcelas diminutas, en minifundios, en donde ni siquiera pueden alcanzar a una producción constante para la autosubsistencia. Entonces yo creo que hay que pasar por un censo agropecuario para que logre ese censo, los resultados de ese censo, viabilizar un nuevo plan de tierras o un nuevo plan de reforma agraria. Ningún país del sudeste asiático, esos famosos tigres asiáticos, salió adelante sin antes haber pasado por una reforma agraria. Tenemos apenas ya 2 minutos. Yo creo que lo que nos acaba de decir Diego es absolutamente profundo. Quisiéramos escuchar también a Francisco ya en las últimas palabras, porque se nos está acabando el tiempo y yo quisiera realmente comprometerles para que una próxima vez
profundicemos en estos temas tan importantes que hoy día nos han compartido. Adelante, Francisco. Sí, yo Para cerrar el programa. quisiera felicitar al pueblo de Cuenca por este resultado electoral con respecto a la consulta que se hizo sobre el tema de la minería. Porque esto genera en el país un precedente importante. No sé, bueno, hay toda una discusión, pero creo que es un ejemplo. Y creo que no es la primera vez que Cuenca coloca un aspecto importante en la agenda nacional, digamos. No, yo nunca me olvido de que la primera marcha LGTBI que hubo en el Ecuador fue en Cuenca, cuando todavía era un tema tabú, ¿no? A pesar de que es una sociedad, dicen, conservadora, no hay duda de que es ejemplo y vanguardia en varias cosas. Y esa tradición no la pierdan, y creo que este hecho de la consulta y el resultado se inscribe en esa perspectiva. Así que reitero mis felicitaciones. Muchísimas gracias, Francisco. No quisiera terminar este diálogo sin antes leer un par de comentarios que nos han hecho a través de Facebook. Pues como saben ustedes, este espacio de derechos urbanos está abierto para que la ciudadanía pueda hacer sus comentarios. Lourdes Abad nos dice: es la verdadera riqueza del país, que todos los que habitan en Ecuador o estén de paso puedan contar con alimentos y estos sean sanos. Producir riqueza verdadera que viene de los procesos naturales y el trabajo humano nos convierte en una sociedad altamente sostenible. Necesitamos cambiar los hábitos de valoración para actuar con justicia en el sistema agrícola del país. Otra persona que nos dice: es por el tráfico de influencias el que causa el distanciamiento. Seguramente fue en algún momento en el que ustedes estaban hablando. Yo quiero agradecer nuevamente, Diego, Francisco, Anita, Cecilia. Vamos a dar por terminado, se nos ha acabado el tiempo y esperamos tenerlos pronto, recordando que la descentralización es necesario en todo el país y una mirada hacia la conformación del regionalismo es urgente. El censo agropecuario ha sido planteado como una necesidad para quienes tomen la posta para los nuevos gobiernos. La seguridad alimentaria es urgente para la sostenibilidad de nuestro país, con alimentos sanos, con alimentos que vengan siendo naturales. Muchas gracias, Diego, Francisco, Anita, gracias. Cecilia. Me despido y esperamos encontrarnos nuevamente por este medio. Gracias, Margarita. Gracias, Ana Cecilia. Muchas gracias, Margarita, Ana Cecilia. Encantado. Ha sido un placer.